Un encanto que esconde sombras. El sol se colaba tímidamente por las cortinas mientras Ángela terminaba de preparar el desayuno. Sergio bajó las escaleras con una sonrisa encantadora, esa misma que había enamorado a Ángela desde el primer día. Él la rodeó con sus brazos y la besó en la mejilla. ¿Cómo amaneció la mujer más hermosa del mundo?, preguntó él, con un tono que siempre lograba hacerla sonrojar. Ángela lo observó con ternura. Había algo en Sergio que hacía que todo pareciera perfecto: su carisma, su manera de cuidarla y su habilidad para hacerla sentir especial. Era el esposo que cualquier mujer soñaría tener. Sin embargo, había algo en el que comenzaba a preocuparla. En los últimos meses, había notado pequeños cambios en su comportamiento, detalles que antes no estaban presentes. ¿Con quién hablabas anoche en el teléfono?, preguntó Sergio de repente, su tono ahora serio. La pregunta la tomó por sorpresa. Era Carla, quería saber si puedo ayudarla con un proyecto del trabajo, respondió Ángela mientras servía el café. Sergio asintió, pero sus ojos permanecieron fijos en ella, analizando cada gesto, como si buscara algo más en su respuesta. ¿Y por qué no me lo dijiste?, agregó, con una calma que tenía un matiz inquietante. Ángela rió suavemente, tratando de quitarle importancia. Y no pensé que fuera algo relevante. El silencio llenó la cocina. Sergio tomó su taza de café y la miró por encima del borde. Siempre es relevante lo que haces, Ángela, dijo finalmente, con un tono que mezclaba ternura y reproche. Las primeras señales. Ángela comenzó a notar que ese tipo de comentarios se estaban volviendo habituales. Al principio, no les dio demasiada importancia. Sergio siempre había sido protector y muy pendiente de ella. Pero con el tiempo, la línea entre cuidado y control empezó a desdibujarse. Un día, mientras Ángela estaba en su clase de yoga, su teléfono vibró insistentemente. Era Sergio. ¿Por qué no contestas?, y le dijo él, con un tono seco, cuando finalmente devolvió la llamada. Estaba en clase, ya te dije que los jueves tengo yoga. Solo quería asegurarme de que todo estuviera bien, dijo él, suavizando su tono. No me gusta cuando no sé dónde estás. Ángela sintió un nudo en el estómago. No sabía si sentirse halagada por su preocupación o incómoda por su insistencia. Un pequeño incidente. Una noche, mientras estaban en la sala viendo una película, Sergio tomó el teléfono de Ángela sin pedir permiso. Ella lo notó y, aunque no quiso iniciar una discusión, no pudo evitar preguntarle. ¿Qué haces con mi celular? En nada, respondió él, sin levantar la vista. Solo estaba viendo quién te escribe tanto. Ángela sintió un escalofrío. Aunque Sergio trataba de mostrarse relajado, el simple hecho de que revisara su teléfono sin consultarla le parecía una invasión a su privacidad. Sergio, confío en ti. Espero lo mismo de tu parte. Él dejó el teléfono en la mesa y se encogió de hombros. Y claro que confío en ti, amor. Solo que a veces uno no puede evitar preocuparse, ¿sabes? El mundo está lleno de gente con malas intenciones. Ángela forzó una sonrisa, pero esa noche no pudo dormir. Las palabras de Sergio, aunque disfrazadas de cuidado, llevaban un trasfondo que la inquietaba profundamente. Dudas en la oscuridad. En la soledad de su habitación, Ángela empezó a reflexionar. Sergio siempre había sido tan encantador, tan atento, pero, ¿ese encanto escondía algo más? ¿Estaba siendo demasiado sensible o realmente había algo extraño en su comportamiento? El amor que sentía por él chocaba con una pequeña voz interna que le decía que algo no estaba bien. ¿Era normal sentir que su vida estaba siendo examinada bajo una lupa? Mientras trataba de conciliar el sueño, solo pudo pensar en una cosa: si esto es amor, ¿por qué a veces me siento tan asfixiada? El control invisible. Ángela caminaba con prisa por el pasillo de su oficina, sosteniendo un par de documentos. Desde hacía semanas, Sergio insistía en pasar a recogerla al trabajo, aunque no fuera necesario. Ese día, había decidido no avisarle que se quedaría unos minutos más revisando un reporte. Quería evitar la mirada molesta que él siempre le lanzaba cuando ella se retrasaba, como si estuviera desobedeciendo una regla tácita. Sin embargo, al salir del edificio, ahí estaba Sergio,
apoyado contra su coche, con los brazos cruzados. Su expresión era una mezcla de fastidio y decepción. ¿Por qué no me avisaste que ibas a salir tarde?, preguntó en cuanto ella llegó a su lado. Ángela tragó saliva, intentando mantener la calma. Y no pensé que fuera necesario. Solo me quedé unos minutos más, nada importante. Sergio frunció el ceño. Y siempre es importante, Ángela. No puedo estar tranquilo si no sé dónde estás o qué haces. Ella respiró profundamente antes de responder. Sergio, confías en mí, ¿verdad? Por supuesto que confío en ti, respondió rápidamente, aunque su tono no coincidía con sus palabras. Pero no confío en las personas que están a tu alrededor. El aislamiento. Con el tiempo, Ángela comenzó a notar cómo los comentarios de Sergio empezaban a afectar su rutina. Dejó de asistir a las reuniones sociales con sus amigos porque él siempre encontraba una excusa para que no fuera. No te conviene rodearte de esas personas. ¿No crees que deberías quedarte en casa conmigo? Incluso su mejor amiga, Carla, se lo hizo notar una tarde mientras tomaban un café. Hace meses que no te veo, dijo Carla, cruzando los brazos. ¿Qué pasa contigo? ¿Todo está bien con Sergio? Ángela sonrió nerviosa y buscó las palabras adecuadas. Sí, claro. Solo que he estado muy ocupada, ya sabes, el trabajo y todo eso. Carla la miró con seriedad. ¿Ocupada o controlada? Ángela, te conozco desde hace años. Siempre dices que Sergio es un hombre maravilloso, pero no puedo evitar preocuparme. Las palabras de su amiga quedaron resonando en su cabeza, aunque Ángela intentó justificar a Sergio en voz alta. Tecnología como herramienta de control. El control de Sergio no se limitaba al ámbito físico. Había encontrado formas de extenderlo a través de la tecnología. Una tarde, mientras Ángela revisaba su teléfono, notó una notificación extraña. Sergio había activado la función de compartir ubicación en su dispositivo. ¿Qué es esto?, preguntó Ángela, mostrando la pantalla a Sergio cuando llegó a casa. Él sonrió como si nada fuera extraño. Es solo para saber dónde estás en caso de una emergencia. No tienes nada que esconder, ¿verdad? Ángela se sintió acorralada. Por un lado, no tenía nada que ocultar, pero por otro, esa constante vigilancia la hacía sentir atrapada. Su relación, que antes le parecía un refugio seguro, empezaba a convertirse en una jaula. El conflicto interno. Esa noche, mientras Sergio dormía, Ángela revisó su teléfono. Notó que él también había configurado alertas para recibir notificaciones sobre sus movimientos en redes sociales, cuando estaba activa, qué publicaciones hacía y quién interactuaba con ellas. El descubrimiento la dejó paralizada. ¿Cuándo había llegado su relación a este punto? El amor que había sentido al inicio ahora estaba teñido de una ansiedad constante. Sergio la hacía sentir culpable por querer privacidad, como si desear un espacio personal fuera una traición. Ángela pensó en las palabras de Carla, ¿ocupada o controlada? Aunque no quería admitirlo, sabía la respuesta. El principio de una decisión. Al día siguiente, mientras caminaba hacia la oficina, Ángela tomó una decisión. Necesitaba entender lo que estaba pasando. No podía ignorar más las señales. El control de Sergio no era normal, y algo dentro de ella le decía que era momento de buscar ayuda. Miró el número de la tarjeta que Carla le había dado hace meses, la de una psicóloga que trabajaba con casos de pareja. Guardó el contacto en su teléfono y, aunque su dedo tembló al momento de agendar la cita, lo hizo. Era un paso pequeño, pero para Ángela significaba el inicio de algo más grande, recuperar el control de su vida. Buscando una salida. El reloj marcaba las 3 de la tarde cuando Ángela entró al edificio donde había agendado su cita. Su corazón latía con fuerza mientras tomaba el elevador hasta el tercer piso. Había dudado mucho antes de decidirse a buscar ayuda, temiendo que reconocer el problema fuera el primer paso hacia un cambio que no sabía si estaba lista para afrontar. La sala de espera era tranquila, con paredes en tonos suaves y música relajante de fondo. Ángela jugueteaba con sus manos mientras esperaba a que la psicóloga, la doctora Estefanía Paredes, la recibiera. En su cabeza, las palabras de Sergio resonaban como un eco constante.
¿Por qué necesitas terapia si todo está bien? Cuando finalmente la llamaron, Ángela entró a una pequeña oficina decorada con plantas y libros. La doctora la recibió con una sonrisa cálida y un apretón de manos firme. Bienvenida, Ángela. ¿Qué te trae aquí hoy? Ángela respiró hondo, intentando calmar sus nervios. No estoy segura por dónde empezar, dijo, mirando el suelo. Solo sé que me siento atrapada. Reconociendo las señales. Durante la primera sesión, Ángela comenzó a desahogarse. Habló de cómo Sergio revisaba su teléfono, cuestionaba cada uno de sus movimientos y trataba de aislarla de sus amigos. Él dice que lo hace porque me ama, porque le importa mi seguridad, pero a veces siento que no puedo ni respirar, confesó, con lágrimas contenidas en sus ojos. La doctora asintió, tomando notas. Es común que los comportamientos de control se disfracen de preocupación o amor, explicó Estefanía con un tono paciente. Pero hay una línea muy clara entre proteger a alguien y tratar de poseerlo. ¿Cómo te sientes cuando él hace estas cosas? Ángela se quedó en silencio unos segundos, buscando las palabras. Me siento vigilada. Como si todo lo que hago estuviera mal o fuera sospechoso. La psicóloga le habló entonces sobre la celotipia, un trastorno que lleva a las personas a experimentar celos desmedidos e irracionales. Ángela comenzó a entender que los comportamientos de Sergio no eran normales y que el problema no era ella, como él solía insinuar. La resistencia de Sergio. Esa noche, Ángela decidió contarle a Sergio que había comenzado terapia. Mientras cenaban, trató de abordar el tema con cautela. Hoy tuve mi primera sesión con una psicóloga, dijo, observando su reacción. Sergio dejó su tenedor a un lado, sorprendido. ¿Psicóloga? ¿Por qué? Ángela respiró hondo. Siento que necesito hablar con alguien, entender algunas cosas. El rostro de Sergio cambió. Su mirada se endureció y su tono se volvió frío. ¿Hablar con alguien? ¿Por qué no hablas conmigo? Yo soy tu esposo, Ángela. No necesitas a nadie más. Ángela sintió el peso de su mirada, pero esta vez no quiso retroceder. Sergio, necesito esto. No significa que no confíe en ti, pero es algo que debo hacer por mí misma. Él soltó una risa amarga. Y claro, porque seguro esa psicóloga te va a decir que yo soy el problema, ¿verdad? Ángela se quedó en silencio, sintiendo como la tensión llenaba la habitación. No se trata de culpas, Sergio. Se trata de entender lo que está pasando y encontrar una solución. El desafío interno. Los días siguientes fueron complicados. Sergio empezó a mostrarse más insistente, queriendo saber cada detalle de las sesiones de Ángela. Incluso insinuó que ella estaba buscando justificar algo que no quería admitir, sembrando dudas en su mente. Sin embargo, Ángela empezó a notar algo diferente dentro de sí misma. Cada sesión con la doctora Paredes le daba herramientas para reconocer los patrones de comportamiento de Sergio y, más importante aún, para identificar las emociones que esos patrones generaban en ella: miedo, ansiedad, frustración. Un día, Estefanía le hizo una pregunta que la marcó profundamente. Ángela, ¿cómo te ves a ti misma dentro de esta relación? La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca se había detenido a pensar en eso. Después de unos segundos, respondió con sinceridad. Me siento pequeña. Como si cada vez tuviera menos espacio para ser yo misma. Esa confesión la dejó con un nudo en el pecho, pero también con una nueva determinación. Primeros pasos hacia la libertad. Poco a poco, Ángela comenzó a tomar pequeñas decisiones que la hacían sentir más independiente. Reanudó las salidas con Carla, aunque Sergio protestara. Retomó proyectos personales que había dejado de lado por falta de tiempo o, mejor dicho, por falta de permiso implícito. Un día, mientras Sergio estaba en el trabajo, Ángela caminó hasta un parque cercano. Se sentó en una banca y dejó que el sol acariciara su rostro. Por primera vez en meses, sintió un atisbo de libertad. Sabía que el camino no sería fácil. Aún tenía miedo de cómo Sergio podría reaccionar si ella decidía poner límites claros. Pero también sabía algo más: no podía seguir viviendo en una relación donde su amor por él significaba renunciar a sí misma.
Esto es solo el principio, pensó mientras veía a los niños correr por el parque. Con cada paso que daba, sentía que, poco a poco, estaba recuperando el control de su vida. El pasado de Sergio. Ángela llegó a la consulta semanal con Estefanía sintiéndose más tranquila que en las sesiones anteriores. Las pequeñas decisiones que había tomado para retomar su independencia le daban fuerza, pero también le planteaban nuevas preguntas. Durante los días recientes, un pensamiento había rondado constantemente su mente. ¿Por qué Sergio era así? ¿Qué lo había llevado a desarrollar esos celos irracionales? Mientras se acomodaba en el sillón de la oficina, decidió compartir sus dudas. Estefanía, he estado pensando mucho en Sergio. Sé que su comportamiento no es normal, pero no puedo evitar preguntarme si algo en su pasado lo hizo ser así. La psicóloga asintió, apoyando su barbilla sobre las manos entrelazadas. Es una pregunta válida, Ángela. Muchas veces, los celos patológicos tienen raíces profundas en experiencias previas, como traumas, relaciones tóxicas o inseguridades formadas desde la infancia. ¿Él te ha hablado alguna vez sobre su pasado? Ángela negó con la cabeza. No mucho. Sergio no suele hablar de sus emociones. Lo poco que sé es que perdió a su mamá cuando era muy joven y que su padre era distante, según me dijo una vez. Un vistazo a las raíces. Esa misma noche, mientras cenaban, Ángela decidió tocar el tema con cautela. Sergio, he estado pensando, nunca me has contado mucho sobre tu infancia. ¿Cómo era tu relación con tus padres? Sergio levantó la vista de su plato, sorprendido por la pregunta. ¿Por qué quieres saber eso ahora? Y preguntó, con un tono defensivo. Es solo curiosidad, respondió Ángela con suavidad. Me gustaría conocerte mejor, entenderte más. Él suspiró, dejando los cubiertos a un lado. Mi mamá murió cuando yo tenía 10 años. Fue un accidente de coche. Mi papá nunca supo cómo manejarlo, y creo que tampoco supo cómo cuidarme después de eso. Siempre estaba ocupado con el trabajo, y yo, bueno, tuve que aprender a valerme por mí mismo. Ángela notó la tristeza en sus palabras. ¿Y cómo te sentías? Sergio se encogió de hombros. Supongo que solo quería que alguien se quedara. Siempre sentí que la gente terminaba yéndose tarde o temprano. Ángela guardó silencio. Por primera vez, empezó a ver las capas que había detrás del comportamiento de Sergio. El descubrimiento de un patrón. En la siguiente sesión con Estefanía, Ángela le relató la conversación con Sergio. La psicóloga escuchó atentamente antes de responder. Lo que describes tiene sentido, Ángela. La pérdida de su madre en una etapa tan formativa pudo haberle generado una inseguridad profunda. La falta de una figura paterna emocionalmente presente probablemente reforzó esa idea de abandono. Sus celos pueden ser su manera de intentar evitar que alguien más lo deje, aunque, irónicamente, ese control podría llevar justo a lo que él teme. Ángela asintió, procesando las palabras de la doctora. ¿Crees que esto pueda cambiar? Estefanía la miró con comprensión. Con ayuda profesional, sí. Pero tiene que haber disposición de su parte. Reconocer el problema y querer trabajar en él es fundamental. ¿Crees que Sergio esté listo para dar ese paso? Un intento de diálogo. Esa noche, Ángela decidió intentarlo. Mientras ambos se relajaban en el sofá después de la cena, reunió el valor para hablar con él. Sergio, he estado reflexionando sobre muchas cosas. Creo que sería bueno que ambos buscáramos ayuda juntos, quizá una terapia de pareja. Él frunció el ceño, visiblemente incómodo. ¿Terapia de pareja? ¿Por qué? Porque quiero que estemos bien, dijo Ángela, tratando de mantener la calma. Creo que ambos podríamos aprender a entendernos mejor. Sergio se levantó del sofá, caminando hacia la ventana. ¿Crees que yo soy el problema, verdad? Preguntó, sin mirarla. Todo esto es porque piensas que soy yo quien está fallando. No se trata de culpas, Sergio. Se trata de encontrar formas de mejorar nuestra relación. Él se quedó en silencio, mirando hacia la calle. Finalmente, habló, pero su voz era baja y cargada de frustración.
No necesito que un extraño me diga cómo vivir mi vida. Yo sé lo que hago y por qué lo hago. Ángela sintió un nudo en el estómago. Había esperado una reacción defensiva, pero no por eso dolía menos. Una ventana de comprensión. A pesar de la negativa de Sergio, Ángela no dejó de analizar su historia. Recordó pequeños detalles que antes no parecían importantes, como él evitaba hablar de sus emociones, su necesidad de controlar todo a su alrededor, y la forma en que siempre buscaba reafirmar que ella no lo dejaría. Por primera vez, Ángela no solo veía a Sergio como el hombre que la asfixiaba con sus celos, sino también como una persona rota por su pasado. Sin embargo, también entendía algo crucial: su compasión no podía justificar seguir permitiendo comportamientos que la lastimaran. Entender el problema es un paso, pero no puedo resolverlo por él, pensó. Con esta nueva claridad, Ángela comenzó a reforzar en sus sesiones la importancia de establecer límites. Aceptar el pasado de Sergio no significaba cargar con el peso de solucionarlo. Si él no estaba dispuesto a buscar ayuda, ella tendría que tomar decisiones difíciles para proteger su bienestar. Ángela sabía que el camino por delante sería complicado, pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza, no por salvar a Sergio, sino por salvarse a sí misma. La fuerza de la decisión. El amanecer iluminaba suavemente la habitación mientras Ángela observaba la luz filtrarse a través de las cortinas. A su lado, Sergio dormía, ajeno a los pensamientos que la mantenían despierta. Durante las últimas semanas, Ángela había aprendido a reconocer lo que necesitaba para sentirse libre, pero también había entendido lo más difícil: Sergio no estaba listo para cambiar. Esa mañana, Ángela decidió que era hora de tomar el control de su vida. El momento de los límites. En su sesión con Estefanía, Ángela habló de lo agotador que era vivir bajo el peso de los celos de Sergio. Sé que él no es una mala persona. En el fondo, creo que me ama, pero su amor me está destruyendo, dijo con voz temblorosa. Estefanía la miró con comprensión. Ángela, reconocer eso ya es un paso enorme. Ahora la pregunta es, ¿qué necesitas hacer para protegerte? Ángela se quedó en silencio, sintiendo el peso de la pregunta. Sabía la respuesta, pero decirla en voz alta la aterraba. Creo que necesito alejarme. La psicóloga asintió lentamente. Establecer límites no significa que no lo ames o que lo estés abandonando. Significa que estás eligiendo priorizar tu bienestar. El enfrentamiento. Esa noche, Ángela esperó a que Sergio llegara del trabajo. Había rehecho esta conversación en su cabeza una y otra vez, pero aún así sentía que su corazón se aceleraba mientras escuchaba las llaves en la puerta. ¿Qué tal tu día?, preguntó Sergio, mientras dejaba su portafolio en la mesa. Ángela lo observó. Había algo cansado en su mirada, una sombra que se hacía más evidente cada día. Sergio, necesitamos hablar, dijo con firmeza, intentando que su voz no temblara. Él la miró, sorprendido por el tono. ¿Qué pasa? Ángela respiró hondo. He estado reflexionando sobre nuestra relación, sobre cómo hemos estado viviendo. Y creo que necesito un cambio. El rostro de Sergio se endureció inmediatamente. ¿Qué cambio? ¿De qué estás hablando? Sergio, me siento atrapada. Tus celos, el control, las dudas constantes, no puedo seguir así. He tratado de hablar contigo, de buscar soluciones, pero siento que no estás listo para enfrentarlo. Él la miró con incredulidad. ¿Y esto es porque estás yendo a terapia? Te están llenando la cabeza de ideas. No, Sergio. Esto viene de mí. Necesito espacio para respirar, para ser yo misma. Su voz se quebró un poco, pero mantuvo la calma. ¿Despacio?, repitió él, cada vez más alterado. ¿Eso significa que quieres dejarme? Ángela sintió las lágrimas arder en sus ojos, pero las contuvo. No quiero que esto sea el final, Sergio. Pero si no buscas ayuda, si no estás dispuesto a cambiar, no veo otra salida. Él golpeó la mesa con el puño, sobresaltándola. No necesito ayuda. Tú eres mi esposa. ¿Cómo puedes pedirme que cambie algo que hago porque te amo? Ella se levantó,
sintiendo que el peso de su decisión recaía por completo sobre sus hombros. Porque el amor no debería sentirse como una prisión. Un acto de valentía. Esa noche, Ángela empacó una pequeña maleta. No fue fácil, cada prenda que doblaba parecía un recuerdo que la ataba a los buenos momentos, a la versión de Sergio que conoció al principio. Pero también sabía que cada paso hacia la puerta era un acto de valentía. Antes de irse, dejó una carta sobre la mesa. Sergio. Te amo, pero necesito amarme más. Esta decisión no es para lastimarte, sino para salvarme. Espero que encuentres la fuerza para enfrentar lo que te lastima y buscar la ayuda que necesitas. Si algún día decides hacerlo, tal vez podamos encontrarnos en un lugar mejor. Por ahora, necesito irme. Con amor. Ángela. Con lágrimas en los ojos, Ángela cerró la puerta detrás de ella. El primer paso hacia la libertad. El primer día lejos de Sergio fue extraño. Se hospedó en casa de Carla, quien la recibió con un abrazo cálido y sin preguntas innecesarias. «Estás haciendo lo correcto, Mari», le dijo Carla mientras preparaban café. «Yo te apoyaré en lo que necesites». A pesar de la incertidumbre, Ángela sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: alivio. El peso que había cargado por tanto tiempo comenzaba a disiparse, dejando espacio para algo nuevo: esperanza. Mientras miraba por la ventana, Ángela entendió que, aunque el camino no sería fácil, había tomado la decisión correcta. Había elegido a sí misma, y eso era suficiente para dar el primer paso hacia su libertad. El punto de quiebre. Las primeras semanas lejos de Sergio fueron una mezcla de emociones para Ángela. Por un lado, disfrutaba la sensación de libertad, de poder tomar decisiones sin temor a ser cuestionada. Por otro lado, el vacío de su ausencia se hacía notar, y no podía evitar preguntarse si Sergio sería capaz de cambiar o si su partida lo había roto por completo. Carla, su amiga y confidente, se había convertido en su mayor apoyo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Sergio comenzó a enviarle mensajes cada vez más insistentes. Al principio eran súplicas llenas de arrepentimiento, pero poco a poco se volvieron acusaciones cargadas de resentimiento. «¿Cómo pudiste abandonarme así? Si realmente me amaras, no me habrías dejado». Ángela leía los mensajes con el corazón dividido. Sabía que Sergio estaba sufriendo, pero también sabía que regresar solo empeoraría las cosas. El encuentro inesperado. Una tarde, mientras salía del supermercado, Ángela sintió que alguien la seguía. Al girar, lo vio. Sergio estaba allí, con el rostro demacrado y una mirada que oscilaba entre la tristeza y el enojo. «Ángela, tenemos que hablar», dijo con voz ronca. «Sergio, no es el momento», respondió ella, tratando de mantener la calma. Él dio un paso hacia ella, ignorando su rechazo. «¿Cómo puedes decirme eso? Te fuiste sin darme una oportunidad real de arreglar las cosas». Ángela respiró hondo, tratando de contener la ansiedad que empezaba a apoderarse de ella. «Te di muchas oportunidades, Sergio. Pero nunca quisiste aceptar que había un problema». La voz de Sergio subió de tono. «Todo esto es por esa psicóloga. Que ella te llenó la cabeza de ideas contra mí». Ángela lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «No culpes a los demás por lo que no quieres enfrentar, Sergio. Esto es entre tú y yo». Antes de que él pudiera responder, Carla apareció, poniéndose al lado de Ángela. «Y creo que es hora de que te vayas, Sergio», dijo con firmeza. Él miró a Carla con desdén, pero finalmente dio media vuelta y se marchó. Ángela sintió las piernas temblarle, y Carla la sostuvo mientras regresaban al auto. La escalada del conflicto. Esa noche, Sergio le envió un mensaje que marcó un antes y un después. «Si no vuelves a casa, no sé qué voy a hacer. Me estoy hundiendo y será tu culpa si algo malo sucede». Ángela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Le mostró el mensaje a Estefanía durante su siguiente sesión. «Que esto es una manipulación emocional, Ángela», dijo la psicóloga con seriedad. «Sergio está tratando de hacerte responsable de sus propias emociones y decisiones. No puedes cargar con eso». Ángela asintió, pero el miedo era real. Temía por Sergio,
pero también por lo que podría hacer si su desesperación lo llevaba a cruzar límites aún más peligrosos. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz temblorosa. Si sientes que tu seguridad está en peligro, considera buscar apoyo legal o incluso una orden de restricción. Esto no significa que no te importe Sergio, sino que estás priorizando tu bienestar. La confrontación definitiva. Una noche, mientras Ángela estaba sola en el departamento de Carla, escuchó golpes fuertes en la puerta. Al mirar por la mirilla, vio a Sergio. Sé que estás ahí, Ángela. Tenemos que hablar. Y gritaba, golpeando la puerta con insistencia. Ángela sintió el miedo apoderarse de ella. Llamó a Carla, quien le dijo que no abriera y que llamaría a la policía si la situación escalaba. Por favor, Ángela. Solo quiero hablar. La voz de Sergio se quebraba, pero los golpes no cesaban. Cuando finalmente escuchó las sirenas en la distancia, Sergio se detuvo. Miró hacia la puerta una última vez antes de marcharse. Ángela se desplomó en el suelo, llorando, mientras sentía que el peso de la situación la desbordaba. La decisión firme. Al día siguiente, Ángela acudió a las autoridades y solicitó una orden de restricción. No fue una decisión fácil, pero sabía que era necesaria. Sergio necesita ayuda profesional, pero no puedo ser yo quien lo salve. Ya no puedo poner en riesgo mi vida por intentar arreglar algo que él no está dispuesto a enfrentar, le dijo a Carla, quien la abrazó con fuerza. El inicio del cambio. Días después, Sergio le envió un último mensaje. Entiendo por qué lo hiciste. Estoy buscando ayuda. No te molestaré más. Ángela no supo si era verdad o si simplemente estaba tratando de ganar tiempo, pero decidió no responder. Había alcanzado su punto de quiebre, y sabía que lo único que podía hacer era seguir adelante, con la esperanza de que ambos encontraran su propio camino hacia la sanación. Mientras caminaba por el parque aquella tarde, respiró profundamente, sintiendo una paz que no había sentido en años. Por primera vez, no era prisionera de los celos de Sergio, ni de su propio miedo. Había recuperado su libertad, y con ella, la fuerza para empezar de nuevo. Afrontando los demonios. La orden de restricción trajo un respiro a Ángela. Las semanas que siguieron al último encuentro con Sergio fueron un periodo de reflexión y de trabajo profundo consigo misma. Aunque había recuperado parte de su tranquilidad, también entendía que su experiencia había dejado cicatrices emocionales. La sensación de vigilancia constante y el miedo a ser cuestionada seguían acechándola en los momentos más inesperados. Una tarde, durante una de sus sesiones con Estefanía, Ángela confesó algo que había guardado dentro de sí desde que dejó a Sergio. Me siento libre, pero también culpable. No sé si lo dejé porque era lo mejor o porque simplemente no podía más. ¿Y si lo abandoné cuando más me necesitaba? Estefanía la miró con ternura y asintió lentamente. Y es normal que sientas culpa, Ángela. Pero recuerda que no puedes salvar a alguien a costa de hundirte tú misma. Sergio tiene sus propios demonios, y ahora él debe enfrentarlos por su cuenta. Tú ya hiciste lo que estaba en tus manos. El inesperado llamado. Una noche, mientras trabajaba en su laptop, el teléfono de Ángela vibró. Era un número desconocido, pero algo en su interior le dijo que debía responder. Ángela. Soy Sergio. Su corazón dio un vuelco al escuchar su voz, pero se obligó a mantener la calma. ¿Qué necesitas, Sergio?, preguntó con un tono neutral. Y no quiero molestarte, pero estoy en terapia. Llevo algunas semanas trabajando en mí mismo y he aprendido muchas cosas que nunca entendí antes. Ángela no sabía qué responder. Había deseado por tanto tiempo escuchar algo así, pero también sabía que no podía dejarse llevar por la nostalgia. Y eso es bueno, Sergio. Espero que realmente te ayude. Él hizo una pausa antes de continuar. Sé que te hice daño, Ángela. Mis celos, mis inseguridades, todo eso no tenía que ver contigo, sino conmigo. Quería controlarlo todo porque tenía miedo de perderte. Pero al final, fui yo quien lo arruinó. Las palabras de Sergio la conmovieron, pero también le dejaron claro que no estaba lista para abrir nuevamente esa puerta. Y gracias por decirme esto, Sergio.
De verdad espero que encuentres la paz que necesitas. Colgó el teléfono con la sensación de haber cerrado un ciclo, aunque una pequeña parte de ella se preguntaba si realmente sería el inicio de un cambio para él. Enfrentando su propio pasado. Inspirada por la valentía de Sergio al enfrentar sus demonios, Ángela decidió que era momento de afrontar los suyos. Había evitado confrontar muchas de las experiencias que marcaron su relación y su vida antes de conocerlo, temiendo que el dolor fuera demasiado. Durante las siguientes sesiones con Estefanía, Ángela comenzó a explorar cómo su propia historia había influido en las decisiones que tomó con Sergio. Habló de la inseguridad que había sentido en su adolescencia, de los estándares imposibles que se había impuesto, y de cómo siempre había buscado validación en los demás. Y creo que, en el fondo, acepté el control de Sergio porque me hacía sentir importante. Como si valiera la pena porque alguien tenía miedo de perderme, confesó Ángela una tarde, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Estefanía asintió. Es un gran avance reconocer eso, Ángela. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedes encontrar esa validación dentro de ti misma, sin depender de nadie más? Ese día, Ángela tomó un nuevo compromiso consigo misma, reconstruir su autoestima desde cero, esta vez sin depender de los demás. Reconexión con su esencia. Poco a poco, Ángela empezó a reconectar con las cosas que había dejado de lado durante su relación. Retomó clases de yoga, algo que siempre la había ayudado a calmar su mente. Se inscribió en un curso de escritura creativa, una pasión que había abandonado años atrás. En una de esas clases, la profesora les pidió que escribieran sobre un momento en el que se sintieron perdidos y cómo lograron encontrar el camino. Ángela, lápiz en mano, comenzó a narrar su historia. Había sido prisionera de sus celos, pero también de mis propios miedos. Pensé que amarlo significaba aceptar sus condiciones, pero entendí que el verdadero amor empieza por uno mismo. Solo cuando me atreví a soltar lo que me hacía daño, comencé a encontrarme de nuevo. Al leer en voz alta su relato frente a sus compañeros, Ángela sintió un nudo en la garganta. Las palabras que había escrito no solo eran para la clase, eran un recordatorio de cuánto había crecido. El enfrentamiento final. Unos días después, recibió un correo electrónico de Sergio. En él, adjuntaba una carta que había escrito como parte de su terapia. Ángela. Sé que no puedo cambiar el pasado ni pedirte que olvides lo que hice, pero quiero agradecerte por tener el valor de irte. Tu decisión me obligó a mirar hacia adentro y enfrentar cosas que había enterrado por años. Hoy entiendo que no solo te hice daño a ti, sino también a mí mismo. Espero que encuentres toda la felicidad que mereces, y quiero que sepas que siempre estaré agradecido por el tiempo que compartimos. Con cariño. Sergio. Ángela leyó la carta con una mezcla de emociones. Sabía que no era su responsabilidad perdonar completamente a Sergio, pero entendió que ambos estaban en un camino de sanación. Guardó la carta en un cajón, no como un recuerdo del dolor, sino como testimonio del crecimiento que ambos habían logrado al enfrentarse a sus propios demonios. Mientras cerraba el cajón, sintió que una etapa de su vida finalmente llegaba a su fin. Había enfrentado su pasado y, con ello, estaba lista para construir un futuro lleno de luz. Un nuevo comienzo. La mañana era brillante y despejada, con el sol entrando por la ventana del pequeño departamento donde Ángela había empezado su nueva vida. Habían pasado varios meses desde la última comunicación con Sergio, y aunque algunos días eran más difíciles que otros, sentía que algo dentro de ella había cambiado. Ese día, mientras preparaba café, revisó un calendario en la pared donde marcaba sus metas. Una frase en el encabezado capturaba su atención: el verdadero cambio comienza cuando dejas de mirar atrás. Sonrió para sí misma, porque esa frase resumía exactamente dónde estaba ahora. Un proyecto personal. Ángela había encontrado en la escritura un refugio y, al mismo tiempo, una pasión que nunca imaginó que pudiera compartir con el mundo. Había comenzado un blog donde narraba su experiencia y reflexionaba sobre los celos, el amor propio y la importancia de romper patrones tóxicos. El blog, titulado Desde Adentro, empezó como un proyecto personal, pero pronto comenzó a ganar lectores. Personas que se identificaban con su historia compartían sus propios relatos en los comentarios, y Ángela encontró en esas interacciones una comunidad que la hacía sentir acompañada. Una tarde, recibió un correo de una editora interesada en convertir su blog en un libro.
La propuesta era inesperada, pero emocionaba a Ángela. Por primera vez, sentía que su dolor había tenido un propósito más grande, inspirar a otros. Y tal vez no puedo cambiar mi pasado, pero puedo usarlo para construir algo hermoso, se dijo mientras firmaba el contrato. Reencuentro con la confianza. A medida que su vida profesional florecía, también comenzó a abrirse nuevamente a las relaciones personales. Aunque había prometido tomarse su tiempo antes de volver a confiar en alguien, no podía negar que estaba lista para explorar nuevas conexiones. Un día, en un evento literario al que fue invitada como panelista, conoció a Jesús, un psicólogo especializado en relaciones de pareja. Su charla sobre la importancia de la comunicación y el respeto resonó profundamente en ella. Después del evento, Jesús se acercó para felicitarla por su intervención. Tu historia es inspiradora, Ángela. Hablas con una honestidad que muchos evitamos. Y gracias, Jesús. Creo que la vulnerabilidad es lo que nos conecta con los demás, respondió con una sonrisa genuina. A partir de ese encuentro, comenzaron a intercambiar mensajes y poco a poco a construir una amistad. Ángela no tenía prisa, pero algo en la forma en que Jesús la escuchaba, sin juzgarla ni intentar resolver sus problemas, le hacía sentir que estaba dando un paso en la dirección correcta. Cierre definitivo. Un día, mientras caminaba por el parque, Ángela recibió un mensaje de Sergio. Era breve, pero significativo. Hola, Ángela. Solo quería decirte que he encontrado un poco de paz gracias a la terapia. Estoy trabajando en mí, y aunque sé que el daño está hecho, espero que tú también hayas encontrado la felicidad. Gracias por todo. Ángela leyó el mensaje con calma y, por primera vez, no sintió ansiedad ni tristeza, sino gratitud. Le respondió con una sola frase. Te deseo lo mejor, Sergio. Ambos merecemos ser felices. El acto de responder fue su manera de cerrar definitivamente esa etapa. No había rencor, solo la certeza de que ambos habían crecido a su manera. Un nuevo capítulo. Semanas después, Ángela estaba sentada en una librería, firmando copias de su libro recién publicado. Había titulado el libro Prisionera de sus celos, un guiño a su pasado, pero también un recordatorio de lo lejos que había llegado. Mientras dedicaba un ejemplar, vio a Jesús observándola desde la esquina, con una sonrisa de orgullo en su rostro. Cuando terminó la firma, él se acercó con una taza de café en la mano. ¿Lista para celebrar?, preguntó. Ángela tomó la taza, lo miró a los ojos y asintió. Más que lista. Esa noche, mientras caminaban por la ciudad iluminada, Ángela se dio cuenta de algo importante. Ya no tenía miedo de mirar hacia el futuro. Había aprendido a confiar en sí misma, a valorar su independencia y a abrirse al amor sin perderse en el proceso. El pasado ya no era una carga, sino una lección. Y en su corazón, sabía que había encontrado lo más importante, la paz consigo misma. Reflexión: prisionera de sus celos. La historia de Ángela es una exploración profunda de los efectos de los celos patológicos y cómo, a través de su lucha interna y su proceso de autodescubrimiento, logra reconstruir su vida. Esta narrativa, aparentemente centrada en una relación tóxica, trasciende el ámbito de las relaciones de pareja y se convierte en un viaje hacia la sanación personal. La importancia de reconocer nuestros propios límites y la valentía de dejar atrás lo que nos destruye para abrazar lo que nos da vida. El poder destructivo de los celos patológicos. Los celos patológicos, como se presentan en la historia, son una manifestación de inseguridad y desconfianza que puede destruir tanto al individuo que los padece como a la persona que está en su entorno. En el caso de Sergio, estos celos no son simples reacciones pasajeras, sino un reflejo de heridas profundas y traumas no resueltos. La necesidad de control que él siente sobre Ángela, la constante vigilancia sobre sus acciones y pensamientos, se deriva no solo de su deseo de posesión, sino también de su propia incapacidad para lidiar con sus inseguridades internas. El control, en este contexto, no es una muestra de amor o cariño, sino un mecanismo de defensa para lidiar con el miedo a la pérdida, el abandono y la traición. Ángela, por su parte, al verse atrapada en esta red de celos, comienza a perderse a sí misma. La historia ilustra cómo los celos patológicos no solo afectan la relación, sino que erosionan la identidad de la persona que los sufre. Al principio, Ángela duda de su propio valor,
de sus decisiones y hasta de sus sentimientos. A medida que Sergio la controla, ella comienza a depender de su constante validación, buscando en él la seguridad que le falta dentro de sí misma. Lo que se revela en este primer bloque de la historia es una verdad dolorosa pero universal. Cuando el amor se transforma en control, la relación pierde su esencia. El amor, para ser auténtico, debe ser liberador, debe permitir que cada individuo crezca, se desarrolle y sea quien realmente es, sin miedo a ser castigado o juzgado por ser quien es. Ángela está atrapada en una relación que ya no la alimenta emocionalmente, pero, como muchas personas que se encuentran en relaciones abusivas o tóxicas, tarda en darse cuenta de que lo que siente no es amor, sino dependencia emocional y miedo. La búsqueda de la autonomía y la sanación. El proceso de sanación de Ángela es largo y doloroso. Desde el momento en que decide buscar ayuda psicológica, su vida comienza a dar un giro importante. Este es un punto clave de la historia, ya que marca el inicio de su autocomprensión. El hecho de que Ángela se dé permiso para sentir, para reconocer sus miedos y su dolor, y para buscar ayuda, es un acto de valentía inmenso. En un mundo donde, lamentablemente, aún existe un estigma en torno a la salud mental, el que Ángela dé este paso demuestra la importancia de no tener miedo de buscar apoyo cuando uno lo necesita. Es en la terapia donde Ángela comienza a desentrañar las raíces de su sufrimiento y a ver con claridad cómo los celos de Sergio son producto de sus propias cicatrices emocionales. Ángela no solo trabaja para entender el comportamiento de Sergio, sino también el suyo. A lo largo de su proceso de sanación, ella se enfrenta a su propia historia, a los patrones que la han llevado a tolerar el abuso emocional y a justificar actitudes que dañaban su bienestar. La historia, en este sentido, resalta la importancia de la autoexploración y el autoconocimiento como herramientas de sanación. Solo cuando Ángela comienza a comprenderse a sí misma es capaz de dar el siguiente paso: romper con las cadenas del pasado. Este capítulo del proceso de Ángela también refleja cómo, a veces, el mayor desafío no es el otro, sino uno mismo. El miedo, la duda y la culpa se convierten en los obstáculos internos más difíciles de superar. Y es aquí donde la historia realmente adquiere su fuerza. El reto de encontrar la libertad emocional no depende solo de los cambios externos, sino de la capacidad de Ángela para soltar el pasado, para perdonarse a sí misma y para dar el primer paso hacia una vida independiente y plena. El perdón y el cierre del ciclo. Un tema que atraviesa toda la narrativa es el perdón. No solo el perdón hacia Sergio, sino hacia sí misma. Al final, Ángela se enfrenta al dilema que muchas personas que han experimentado abuso emocional o psicológico tienen que resolver: perdonar o no perdonar. Sergio, al enviarle su mensaje de disculpas, le da una oportunidad a Ángela de cerrar el ciclo. Sin embargo, el perdón no significa olvidar ni volver a la relación anterior. Perdonar, en este contexto, es un acto de liberación para ella misma. Ángela no necesita la absolución de Sergio para sanar. Su perdón es interno, es un medio para soltar el peso del resentimiento y la amargura que solo perpetúan el sufrimiento. El perdón de Ángela es una forma de empoderamiento. Es el acto de reconocer que su bienestar no depende de la relación con Sergio, sino de su propia capacidad para reconstruir su vida sin el lastre del dolor acumulado. Así, el cierre de esta etapa de su vida marca el inicio de una nueva, una donde Ángela no solo toma el control de su futuro, sino que se enfrenta a las incertidumbres de la vida con una renovada fortaleza. Un futuro libre de miedos y culpa. La historia concluye con la promesa de un nuevo comienzo. Ángela no solo ha sanado, sino que ha transformado su dolor en una fuente de poder. El éxito de su libro, la reconexión con su pasión por la escritura y su disposición para abrir su corazón a nuevas relaciones son señales de que ella ha superado los obstáculos más grandes, los que estaban en su mente y en su corazón. El hecho de que Ángela se sienta lista para un nuevo amor, esta vez de manera sana y equilibrada, muestra que la sanación no es una línea recta, sino un proceso continuo de aprendizaje y crecimiento. En resumen, la historia de Prisionera de sus celos es un testimonio de la resiliencia humana, de la capacidad de transformar el dolor en fuerza y de la importancia de tomar control de nuestra vida emocional para alcanzar la paz. A través de Ángela, entendemos que, aunque el amor puede ser complicado, no debemos perder nunca de vista nuestra propia dignidad y bienestar. La verdadera libertad llega cuando nos atrevemos a liberarnos del control de los demás y nos damos la oportunidad de vivir según nuestras propias reglas.
La verdadera sanación comienza cuando decidimos ser dueños de nuestra historia y escribir el futuro que realmente deseamos. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cómo empieza la historia de Ángela y Sergio? Al principio, la relación entre Ángela y Sergio parece perfecta. Sergio es un hombre encantador, atento y cariñoso, lo que hace que Ángela se sienta amada y afortunada. Sin embargo, a medida que avanza la historia, se revela que detrás de esa fachada de perfección, Sergio sufre de celos patológicos que comienzan a afectar gravemente la relación, controlando y cuestionando cada aspecto de la vida de Ángela. 2. ¿Qué hace Ángela al darse cuenta de los celos de Sergio? Ángela se siente atrapada y asfixiada por los celos de Sergio. Aunque al principio intenta justificar su comportamiento, pronto se da cuenta de que su bienestar está siendo afectado. Secretamente, busca ayuda psicológica y comienza a trabajar con un terapeuta, lo que marca el inicio de su proceso de autodescubrimiento y sanación. 3. ¿Qué descubre Ángela durante su terapia? Ángela descubre que los celos patológicos de Sergio son el resultado de traumas no resueltos de su pasado, especialmente experiencias de abandono y traición en su infancia. A través de la terapia, Ángela comienza a comprender que el comportamiento de Sergio no es un reflejo del amor, sino de sus propios miedos y necesidades emocionales no resueltas. 4. ¿Cuál es el punto de quiebre en la relación de Ángela y Sergio? El punto de quiebre llega cuando Ángela descubre que Sergio ha estado revisando sus mensajes privados y controlando sus interacciones de manera obsesiva. A pesar de sus esfuerzos por intentar salvar la relación, Ángela se da cuenta de que el control de Sergio está dañando su salud mental y emocional. Finalmente, toma la decisión de enfrentarse a él y poner fin a la relación, buscando su libertad y bienestar. 5. ¿Qué representa el final de la historia para Ángela? El final de la historia representa el renacimiento de Ángela. Al perdonar a Sergio y liberarse de su influencia, Ángela finalmente se encuentra a sí misma. El éxito de su libro y su disposición para abrir su corazón a nuevas oportunidades amorosas reflejan su transformación. Este cierre simboliza su capacidad para sanar, tomar control de su vida y seguir adelante, dejando atrás el dolor y los miedos que habían definido su vida hasta ese momento. Estas preguntas y respuestas ayudan a profundizar en los temas y las lecciones clave de la historia, desde el control y los celos patológicos hasta el proceso de sanación y empoderamiento personal de la protagonista. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.